Muy buenas noches. En esta oportunidad estaré exponiendo sobre la norma APA, tema trabajado en la primera semana del curso integrador. El contenido de este trabajo se va a mencionar la introducción, origen, algunos elementos importantes, citas, referencias bibliográficas, ediciones y comparación entre normas APA, MLA y Chicago. Toda norma es importante para tener un orden, ya sea por consenso o por convencionalismo. Las normas determinan el correcto desarrollo de toda actividad. Las normas APAS ayudan y contribuyen como fuente de sustentación de consultas. Respetar la auditoría en las diferentes citaciones. Desde el punto de vista estudiantil, estas normas ayudan a prevenir cualquier tipo de actividad relacionada al plagio. Fomenta la disposición hacia la investigación a un nivel internacional. Estas normas cuentan con un nivel alto de aceptación. Después de muchos años permanecen vigentes, llegando a convertirse en un requisito para la publicación de cualquier tipo de contenido de carácter investigatorio. Las normas APAS son de carácter amplio. Para ello hemos tratado de sintetizar a lo que consideramos básico y de suma importancia. Es importante mencionar que no se procura restar importancia al total de los protocolos y parámetros que conllevan esta norma. Por lo contrario, la finalidad es lograr un alcance oportuno para la correcta utilización de esta herramienta. APA viene de las siglas American Psychological Association, que es una asociación estadounidense de psicología, el cual se fundó en 1892 con 31 miembros y creció rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, APA es la organización científica y profesional más grande que representa a la psicología en los Estados Unidos. Dentro de los elementos que se va a mencionar en las normas APAS, se tiene la portada, en el cual se indican los siguientes elementos como título de trabajo, autor o autores, fecha y la institución. Todos estos elementos deben de ir centrados en la portada. La numeración de la página en la norma APA debe estar ubicado en la esquina superior derecha. El número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada lleva el número de página 1. El tamaño de papel a utilizar es tamaño carta, con medidas de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Las fuentes a utilizar son diversas. Podemos mencionar algunos de ellos, como Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos, también Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Las márgenes que se utilizan para esta norma es de 2.54 centímetros o 1 pulgada para cada lado de la página. El espaciado a utilizar es espaciado doble en todo el texto. La alineación y sangría que se maneja en esta norma APA es de 1.27 centímetros de sangría en la primera línea, y la alineación es hacia la izquierda. Dentro de uno de los elementos importantes tenemos la cita. La norma APA utiliza el método de citas autor-fecha, es decir, se debe detallar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Además, se debe colocar la referencia completa en la lista de referencias bibliográficas al final del documento. Se debe citar únicamente los trabajos que se han consultado. Dentro de las citas tenemos las citas textuales. Son aquellas que se escriben exactamente igual a las palabras del autor consultado. Se debe considerar el tamaño del texto expresado, ya que la manera de citar va a variar de acuerdo a la cantidad de palabras. Citas textuales con menos de 40 palabras.
Estas citas van dentro del texto y entre comillas. Se puede citar de dos maneras, una como cita parentética, como es el primer ejemplo. Se cita el texto entre comillas, se coloca el autor, el año de publicación y el número de página entre paréntesis. El otro tipo de cita es la citación narrativa. Se coloca el autor, el año de publicación, se indica lo que señala el autor y al final entre paréntesis el número de página. Citas textuales con más de 40 palabras. Va aparte del texto, no lleva comillas y debe llevar una sangría de 2 centímetros. Como en este ejemplo podemos mencionar la cita parentética, el cual se menciona al autor, el año de publicación y los números de páginas consultados al final de la cita, entre paréntesis, y también se tiene un ejemplo de citación narrativa. Las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son aquellas que se describen con propias palabras, la idea del autor, ya sea en resumen o se modifique el orden de las palabras o del texto consultado. En este caso también se puede citar de dos maneras, una como la cita parentética o la citación narrativa. Similar a lo anterior, la parentética va al final de la cita, entre paréntesis, el autor. En este caso se pone et al, ya que son más de 3 autores, y el año de publicación. Igualmente se tiene un ejemplo de la citación narrativa. Material gráfico, en este caso tablas. Las tablas nos ayudan a incluir información adicional para poder tener un mejor entendimiento del texto. Para ello también se recomienda citarlo. La estructura que debe llevar una tabla es la siguiente. Colocar primero el número de tabla, el título en cursiva, el encabezado, el cuerpo y al final la nota de la tabla. Dentro de la tabla solamente se ubican las líneas horizontales. En caso de que la tabla sea creada por uno mismo, se debe colocar como autoría propia. Para poder citar figuras o imágenes, de la misma manera, se debe colocar primero el número de la figura, el título de la figura, la imagen propiamente y al final la nota. De la misma manera se debe citar esta imagen. Por ejemplo, podemos citar de la siguiente manera. Como podemos ver en la figura 1, el dólar ha perdido su valor debido a la inflación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el oro ha mantenido su poder de compra. Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son un listado de materiales que han sido citados en el texto. Cada fuente que fue citada en el documento debe aparecer en su lista de referencias. Estos materiales deben ser escritos como libros o página web o también audiovisuales y videos de YouTube. Son materiales que soportan directamente el artículo a través de citas. ¿Qué no debemos incluir en las referencias bibliográficas? Por ejemplo, no debemos de incluir las menciones generales de la página web completa, publicaciones periódicas completas, porque el uso es amplio y la fuente es familiar. Las comunicaciones personales con correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto, ya que estas citas no van a poder ser visualizadas por el lector. Las frases o mensajes eventuales de entrevistas en la investigación pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesariamente se deben de citar, porque las frases son parte de su investigación original.
además que también compromete la confidencialidad de los participantes, ¿no? La fuente de una dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencias, a menos que el trabajo sea un libro o revista académica. Las referencias bibliográficas deben de seguir el siguiente formato. Debe iniciar en una nueva página separada del resto del texto. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita, no se debe subrayar y tampoco usar comillas en el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto del ensayo. Cada entrada en la lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada o 1.27 centímetros del margen izquierdo. Los elementos que debe tener las referencias bibliográficas son 4. Inicialmente se coloca el autor, la fecha de publicación, la información del título o el título del trabajo y la fuente. Dentro de las referencias bibliográficas tenemos muchísimas variaciones. Por ejemplo, en referencias de información incompleta, ¿no? En muchos casos no se va a tener las referencias completas para poder añadirlo. Por ejemplo, hay el caso de que no existe el autor o no tengamos el nombre del autor. En ese caso se sustituye el título por el autor. Luego se proporciona la fecha y la fuente. Asimismo, también puede ocurrir que no se tiene la fecha. Se debe informar el autor, sustituir la fecha por SF, que es sin fecha, y luego informar el título y fuente. De la misma manera, hay diferentes variaciones en las cuales nos van a faltar uno u otro elemento. En cada uno de ellos se debe de colocar las referencias con los formatos que indica. Orden de lista de referencias. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por las letras iniciales, ¿no? Se debe tener en cuenta los apellidos. Bueno, también ordenar de acuerdo a los prefijos, ¿no? Por ejemplo, los prefijos M o MC y Mac deben ser tomados en orden literalmente. Por ejemplo, ¿no? Macaulay va antes o precede a McDonald. Asimismo, también el orden de acuerdo a los números, ¿no? Por ejemplo, Pedro III precede a Pedro IV. Bueno, continuamos con el orden de la lista de referencias. En este caso se puede presentar que se tienen varias obras del mismo autor. En este caso se va a tomar y se va a colocar primero el libro o el material que se haya publicado inicialmente se va a poner según el año de publicación. Por ejemplo, Biter M se publicó en 1992, Nada que nos proteja de la noche, de Vinci Guerra. Y el mismo autor publicó en 1993 Resonancias, también de Vinci Guerra. Iría en la parte, iría posterior, después. Bueno, también tenemos la ordenación de referencias institucionales. Ocasionalmente una obra tendrá como autor una institución, agencia o asociación, o de repente no tendrá ningún autor. Se debe usar los nombres oficiales completos. Como autores anónimos. En caso de que un trabajo esté firmado como anónimo, se debe comenzar la entrada con la palabra anónimo enunciada y ordenar como si anónimo fuese el nombre verdadero. Si no hay autor,
Se mueve el título a la posición del autor y se ordena la entrada por la primera palabra significativa del título. Cabe la posibilidad de que se presenten referencias con más autores, en este caso de hasta 20 a más. En caso se tenga hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos. Inicialmente el apellido, después el nombre. Se debe informar los nombres de hasta 20 autores en la lista de referencias, tal como se muestra en el ejemplo. En caso que se tenga más de 20 autores, se deben numerar los primeros 19 autores y después del autor número 19 se colocan 3 puntos suspensivos y el nombre del último autor. Aquí tenemos algunos ejemplos de las referencias bibliográficas. Por ejemplo, cuando tenemos un libro, cuando consultamos un libro, por ejemplo, un libro impreso, se debe colocar inicialmente el apellido, el nombre, el año, el título del trabajo y la editorial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un libro impreso. Igualmente, el libro en línea es muy similar al libro impreso, solo que en esta ocasión varía porque se añade el DOI o URL después de la editorial. Artículo de un periódico. De un periódico impreso se coloca el apellido, después la inicial del nombre, la fecha de publicación del artículo, el titular del artículo en el periódico, el nombre del periódico en cursiva. Aquí tenemos un ejemplo de una referencia de un periódico impreso. También se puede utilizar o consultar un periódico en línea. En este caso, la referencia iría de la siguiente manera. Inicialmente el apellido, la inicial del nombre, fecha del periódico, titular del artículo en el periódico, el nombre del periódico en cursiva, y también se debe añadir el URL. Aquí tenemos un ejemplo claramente de una referencia de un periódico en línea. En caso de que se consulte una revista, se debe tener el siguiente formato estándar. Inicialmente el apellido, si es de un autor, o si es de varios autores, de la misma manera. El año de publicación, título de artículo específico, el título de la revista, el volumen, el número de la revista, número de página inicio, el número de página fin y también el URL de la página. Cuando se consulta tesis o disertaciones. Las disertaciones de tesis impresas no publicadas recuperadas de la universidad. En este caso se citan de la siguiente manera: el apellido, inicial del nombre, año, título de la tesis. Se puede colocar lo que es tesis, doctorado no publicada, año de la institución académica. Por ejemplo, tenemos aquí Vargas Pérez, J.A. 2018, detección y prevención de virus respiratorios aplicado a plásticos burbujas. Es tesis de doctorado no publicada de la Universidad Católica. Cuando consultamos una página web, las páginas web con contenido estático que no van a variar, inicialmente el apellido del autor, el nombre, de caso ser varios y de la misma manera se colocan los autores, el año de consulta, la fecha de consulta, el título de la página web, el nombre de la página web, seguido del URL. Bueno, también tenemos, se menciona el formato que debe seguir las consultas de páginas web con actualizaciones frecuentes, también en formato especial dentro de una página web. Se debe seguir los siguientes formatos al momento de referenciar. Cuando consultamos leyes y documentos legales, en el caso de la Constitución Política, se coloca el nombre oficial de la Constitución enseguida de la abreviatura, el artículo específico,
que se ha citado, fecha de la promulgación y el país. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia, CONS, el artículo 6, la fecha de promulgación es 7 de julio de 1991 del país Colombia. Cuando tenemos referencias una referencia de una entrevista a terceros, se realiza a otra persona, se debe seguir el siguiente formato. Inicialmente el apellido, seguido de la inicial del nombre, el año de la entrevista. Por ejemplo, aquí tenemos una nueva perspectiva, entrevistado por Jimmy Fallon, de la revista Internacional de Pedagogía. Cuando consultamos informes o reportes, el formato general para citar informes o reportes es el apellido, el nombre, el año de publicación, título del informe, subtítulo del informe, o el informe número tal, nombre del editor y URL. Cuando consultamos un PDF, el formato que debe de seguir para poder citar un PDF es el siguiente: apellido, inicial del nombre, año de publicación, el título del artículo seguido de la URL de la fuente citada. Bueno, posteriormente, como bien sabemos, la norma APA fue creada hace mucho tiempo, de los cuales año tras año ha venido emitiendo nuevas ediciones. Hasta la fecha se han emitido 7 ediciones, estando actualmente vigente la 7ª edición, que es la que hemos mencionado durante toda la exposición. Bueno, aquí tenemos algunas actualizaciones de la 7ª edición a comparación de la 6ª. Por ejemplo, en el tipo y tamaño de fuente. En la 6ª edición la fuente era Times New Roman de 12 puntos. En cambio, en la 7ª edición se acepta una variedad de fuentes, como bien ya se mencionaron inicialmente. Los márgenes en la 6ª edición era de menos de 1 pulgada en todos los lados, ¿no? En la 7ª edición es 1 pulgada en todos los lados de la página. En la portada de la 6ª edición no tenía excepciones para un trabajo del estudiante. En caso de la 7ª edición, va de negrita el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. En el encabezado se requieren las palabras titulillo en la portada, eso era en la 6ª edición, y en la 7ª edición se omite el titulillo del encabezado de la portada, solo el título abreviado de todas las páginas si se usa un titulillo. La longitud del título en la 6ª edición era limitada a 12 palabras. En la 7ª edición recomiendan la limitación, pero no es obligatorio que sea a 12 palabras, ¿no? Bueno, aquí también tenemos diferentes actualizaciones que varían de la 6ª a la 7ª edición. Se mencionó las iniciales. Bueno, al igual que la norma APA, también existen otras normas, los cuales se citan en los trabajos de investigación, como es el Modern Language Association, el MLA, y el Chicago. Por ejemplo, la norma APA, que significa Asociación Americana de Psicología, el MLA, Asociación de Lenguaje Moderno, y la norma Chicago, conocido también como normas y o formato Chicago. En la norma APA tenemos vigente la 7ª edición. En la norma MLA está vigente la 8ª edición, y en la norma Chicago la edición número 17.
En los ámbitos de aplicación, la norma APA se aplica para la educación, la psicología y ciencias. La norma MLA en humanidades y las normas Chicago en negocios, historias y bellas artes, preferentemente. Los tipos de referencia también, ¿no? Citas textuales, bibliográficas, en el MLA de la misma manera, citas textuales y bibliográficas, al igual que la norma Chicago. Aquí podemos ver y mencionar algunos ejemplos según el tipo de referencia y las diferencias que existen entre las tres normas. En el caso de un libro, en las referencias de la norma APA, se coloca inicialmente el apellido, la inicial del nombre del autor, el año de la publicación, el título del libro y la editorial. En la norma MLA varía ligeramente. Inicialmente se coloca el apellido, nombre del autor, el título del libro, la editorial y el año de publicación. Al igual en la norma Chicago, inicialmente va el apellido, el nombre del autor, el año de publicación, pero en este caso no va con paréntesis, el título del libro, el lugar de la publicación y la editorial. También podemos mencionar otro ejemplo de las diferencias entre las tres normas. En este caso, el artículo, cuando consultamos un artículo de una revista electrónica, ¿no? Varían de una norma a otra, generalmente de posición y de algunos elementos más. Aquí tenemos otro ejemplo del artículo de una página web. Es un artículo consultado. Bueno, eso sería todo en el tema de la norma APA. Estaré también mencionando y hablando sobre el caso Indumil, el caso asignado por la universidad para este curso. En el análisis del caso tenemos que la pandemia actual, pues no, como todos sabemos, es una realidad que no es ajena a ningún país o comunidad. Es más, a diario podemos ver en los televisores o al leer un periódico o en las redes sociales, observar la magnitud de este contexto y imaginar y tener la incertidumbre de qué pasará más adelante, qué podemos hacer para poder cambiar o mitigar esta realidad, ¿no? Todos nos hemos preguntado alguna vez sobre qué podemos hacer para mejorar esta situación. Esta última interrogante, nos lleva al estudio del presente caso. Se tiene como necesidad contar con equipamiento médico ante el crecimiento exponencial de los casos confirmados de esta enfermedad. Bueno, esto obliga a las autoridades a tomar la decisión de adquirir los productos necesarios. Sin embargo, hay otro punto importante que afecta a la población, que también es la economía. Entonces, la decisión que se debe tomar debe ser la mejor solución que ayude a mejorar estos dos aspectos claves, ¿no? Como es la salud y la economía. Indumil Perú aportará tanto en la mano de obra, que en este caso estaría aportando a la economía del país, y en la elaboración del equipamiento médico. En este caso es el aporte hacia la salud pública. El gobierno ha dispuesto que Indumil se encargue del 50% del material requerido, una responsabilidad muy grande en la que tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos como la calidad y cantidad del material, el área necesaria, adecuada para el almacenamiento de material y otros puntos. Como objetivo general en este proyecto se debe de cubrir el 50% del equipamiento médico de las EPPs, de bioseguridad y demás equipos necesarios según las proyecciones de los expertos durante el periodo de la emergencia sanitaria nacional. Los objetivos específicos que tenemos para este proyecto es analizar la cantidad de producción, verificar la calidad de la materia prima que se va a utilizar, calcular el área de almacén para los insumos, los suministros y los productos terminados,
analizar los prototipos de los productos para poder fabricarlos de la calidad más adecuada o de la calidad que se requiere para este tipo de equipamiento médico, y cumplir con los pasos establecidos otorgados por el gobierno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.